Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto al señor historiador, politólogo Gerardo Caetano. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto, un gran gusto estar aquí. Hubo ahí una desinteligencia o una dificultad en la comunicación que nos hizo pensar que había cierta exclusividad de Gerardo Caetano con algunos medios, específicamente los oficiales. Eso ha quedado descartado y esta es la muestra. La mejor muestra. La mejor muestra. Hombre de abril, ¿eh? ¿El 30 de abril es tu cumpleaños? Exactamente. Ajá, porque hoy he escuchado algo como que tenía referencia con el día de hoy, ¿no? Pero es el 30 de abril. Ayer estaba mirando un trabajo de Tomás de Matos, El hombre de marzo, ¿no? Sobre José Pedro Varela, y decía que Varela había abarcado mucho más que la reforma educativa. Era un hombre con una mirada política muy interesante, ¿no? Qué importante sería esa visión hoy. Por supuesto. Tuve el gusto y el honor de ser uno de los presentadores del segundo tomo del Hombre de Marzo, esta obra realmente impresionante de Tomás de Matos. Y allí se muestra, bueno, a un José Pedro Varela que va mucho más allá de la educación. Curiosa señal que Pibel Devoto, de quien fui alumno durante varios años, siempre destacaba. El gran reformador de la enseñanza en el Uruguay no vino de la enseñanza. Era un hombre que venía de la vida política, que tenía una visión muy abarcativa y que tal vez en ese no venir de la enseñanza, en esa condición radicalmente ciudadana de su mirada, tal vez encontró algunos aspectos que fundaron la profunda rebeldía. Él fue un transgresor, y eso está muy bien en el libro de Tomás de Matos, que le permitió mirar la enseñanza en un momento verdaderamente fundacional con una mirada muy larga, claro, que aún hoy asombra. Bueno, ese es el punto, ¿no? Aún hoy nos asombra. Uno querría precisamente hombres de esa estatura como para abarcar algo que no sé si puede interpretarse como la gran frustración de los últimos gobiernos, el tema de la educación. Por supuesto que sí. Es el tema más importante del país, por lejos. Es el tema más importante de las sociedades contemporáneas. Estamos viviendo la sociedad de la información, una sociedad de la revolución científico-técnica, en donde la educación, que ha sido históricamente un gran factor de integración, puede convertirse, y de hecho se está convirtiendo, en un gran factor de desintegración, de desigualdad. Hoy quien está más educado tiene mayor capacidad para incorporar nueva educación, mientras que quien está menos educado está con bloqueos importantísimos para incorporar esta revolución permanente que tiene que ver con la información. Esto es decisivo para un país como Uruguay, que construyó un mito muy positivo, el hecho de que Uruguay era hijo de la educación. Este mito sobrevive entre nosotros y hay mitos muy positivos, pero es el tema más importante y es el tema más bloqueado. ¿Y dónde se bloquea? Y se bloquea en particular. Obviamente que todo problema tiene muchos factores causales, pero hay un tema que para mí es crucial. Tenemos 6 administraciones en curso posteriores al periodo dictatorial. El periodo dictatorial, como en muchos aspectos, dejó un balance terriblemente negativo en el sistema educativo. Pero estas 6 administraciones, con desarrollos distintos, con propuestas distintas, no han terminado de construir un sistema educativo a la altura de estos tiempos. Entonces me parece que hay una evidencia contra la que seguimos asumiendo actitudes inconducentes. Yo creo que la premisa para enfrentar la educación, para enfrentar el desafío de la educación, es un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, que por supuesto debe incorporar a los docentes, debe incorporar a otros actores sociales, en primer lugar en este Uruguay, acuerdo nacional es acuerdo interpartidario. Es acuerdo interpartidario. Y aquella foto, Gerardo, que vimos todos, de la firma de todos los partidos hablando de un acuerdo en educación. Y bueno, la campaña preelectoral anticipada, ya desde el año pasado, le ganó al tiempo de los acuerdos. Mira, yo conozco mucho a los técnicos de todos los partidos, algunos de los cuales incluso conforman redes de comunicación permanente, de elaboración técnica, y te puedo asegurar que los técnicos de todos los partidos rápidamente pueden generar una propuesta que en un 90%, 95% es de acuerdo. Es de acuerdo. O sea, no hay
falta de ideas. No hay un problema de desacuerdo ideológico. No, no, no. Hay un problema político. Hay un problema político. Falta voluntad política para construir esa premisa fundamental. La premisa de que el tema de la educación, como otros temas muy difíciles, no todos, hay temas sobre los que no puede haber unanimidad, incluso no puede haber grandes acuerdos mayoritarios. Hay temas de debate ideológico. Este tema, en función de los fracasos, como premisa necesita una base de acuerdo nacional, ser sustraído del debate político partidario cotidiano. Mujica lo intentó, incluso si tú recuerdas el discurso inaugural, él señaló que, bueno, que entendía el gobierno como crear las condiciones para gobernar. Y esto significaba, en relación a algunos temas fundamentales, grandes acuerdos entre partidos, en donde los partidos funcionaran como tornillos y tuercas. Y mencionó, en primer lugar, educación, educación, educación. Esto, en primer lugar, se debió construir desde el arranque mismo. Hubo un acuerdo multipartidario previo a la asunción, pero luego, en la designación de las autoridades, ese impulso no se terminó de consolidar, se perdió tiempo, finalmente se consiguió a comienzos del año pasado, pero rápidamente me parece que la campaña preelectoral le ganó a este tema. Bueno, esto de las campañas electorales permanentes, porque frustran este tipo de acuerdos que son vitales para la estrategia de un país futuro. Recuerdo, entre tantas publicaciones, la Agenda 2030, que tú encabezas como editor general, y allí se menciona una vez más la necesidad de lograr acuerdos en la educación. El sistema político no está a la altura entonces hoy. Y lamentablemente hasta este momento no. Y reitero, uno podría decir faltan ideas, no faltan ideas. Faltan técnicos, no faltan técnicos. Tal vez el país tiene el mejor equipo de técnicos de todos los partidos en los últimos 30 años. Lo que falta es voluntad política. La voluntad política de acordar, por ejemplo, o de entender que puede representar, digamos, una victoria del gobierno de turno para la oposición en este caso. Por ejemplo, tomemos un ejemplo. A ver. El Frente Amplio hace 25 años que no puede construir una definición programática seria, contundente en el tema de educación que incluya a todos sus sectores. ¿Por qué? Porque sí, adentro del Frente Amplio hay dificultades ideológicas muy profundas sobre este tema, aunque el 80% por lo menos o el 90% del Frente Amplio tiene un rumbo. Esto está bloqueando la capacidad del Frente Amplio de ir hacia adelante. En el Partido Nacional hay visiones diferentes. Hay visiones diferentes. Yo creo que la visión de Alianza Nacional es muy diferente a la visión del Cerno del herrerismo, que tiene otro modelo. Y en el Partido Colorado también hay visiones diferentes. Sin embargo, cruzando a los partidos, uno podría decir que el 80% del sistema político uruguayo podría concentrarse en un acuerdo básico sobre un programa común. Cuando analizamos estos temas, nos preguntamos si ya está planteado ese escenario eventual de que no existan mayorías parlamentarias. Si es difícil acordar en este tiempo, ¿no será aún más complejo llegar a tender puentes en un escenario donde no existan más mayorías? Bueno, ahí hay un gran tema, un gran tema. A partir de la última reforma constitucional, nos hemos acostumbrado a pensar de que a este país o lo gobierna el Frente Amplio con mayoría legislativa propia, o lo gobierna una coalición blanca y colorada que es una alianza entre el segundo y el tercer partido. Y eso, más temprano que tarde, es el bloqueo a las transformaciones que este país necesita. Este país de las dos mitades, y las encuestas revelan esas dos mitades, es un país que debe construir puentes, no sobre todos los temas, sobre algunos temas. El partido de gobierno había marcado antes de las elecciones temas de acuerdo nacional: educación, seguridad, medio ambiente, matriz productiva, energía. 5 temas, una revolución. Hay posibilidades de construir sobre estos 5 temas acuerdos nacionales, pero para eso el país de las dos mitades tiene que construir puentes, no para unanimidades, pero sí para grandes mayorías. ¿Es posible ya analizar un escenario sobre ausencia de mayoría? No podría decir es posible, yo lo que digo es inevitable. Ah, claro. Es inevitable, porque si no, vamos a seguir teniendo rehenes del debate político cotidiano,
temas que requieren mirada más larga. Nosotros necesitaríamos, por lo menos, un gran acuerdo nacional en materia educativa a 10, 15 años, con una inversión nacional especial, con rendición de cuentas, con objetivos medibles, que uno puede decir, bueno, a los 3 años, a los 5 años, que esté más allá de las cláusulas de gobierno. Uno podría decir, bueno, estamos en el año preelectoral. ¿Por qué nos sustraemos del debate electoral del año que viene este tema y construimos una agenda a 10 años que esté más allá de los partidos? Como analista político, ¿qué sensación tienes respecto a lo que ha sido la gestión del gobierno y sobre todo en qué medida está comprometida esa gestión por el avance del año electoral, por la eventualidad de que no se generen mayorías parlamentarias en el futuro? El Frente Amplio tuvo una primera agenda, que era una agenda de reconstrucción nacional. Tenía una herencia muy complicada después de la crisis del 2002. Ese primer libreto del Frente Amplio en el gobierno, yo creo que ha sido cumplido y cumplido con creces. Y esto no es una opinión de valor, es una opinión que simplemente registra. Bueno, el país tenía un 40% de pobreza en el 2004, hoy tiene un 12%. El país, bueno, ha tenido una coyuntura favorable, pero la ha sabido administrar con un crecimiento ininterrumpido de 10 años, a tasas realmente muy superiores al promedio. El país bajó a niveles históricos la indigencia crítica. El país desde el 2007 ha mejorado, tal vez demasiado gradualmente, ha mejorado sus condiciones de desigualdad, sobre todo a nivel del ingreso. Todo esto es real. Es bueno. Pero al Frente Amplio le ha faltado libreto para liderar la etapa que viene después. Una etapa en donde para seguir con estas tendencias virtuosas de crecimiento, de mejora en las condiciones sociales, tiene que necesariamente impulsar transformaciones estructurales. Ahora, ¿le ha faltado libreto o las divergencias internas son tales que rompen los libretos posibles? Las dos cosas, las dos cosas. Ha tenido problemas, pero ha tenido problemas de discusiones ideológicas adentro, pero le han faltado también ideas. Por ejemplo, todos los países de renta media, y el Uruguay lo es, hay un momento en el que para continuar las tendencias virtuosas de distribución, de integración social, de crecimiento económico, necesitan transformaciones estructurales. Digámoslo de manera clara. Con crecimiento por la vía de venta de commodities, más captación de inversiones extranjeras directas, más políticas sociales, eso que ha sido el libreto de la reconstrucción no puede ser el libreto de esta nueva etapa. ¿Por qué? Bueno, porque el país necesita transformaciones muy importantes a nivel de ciencia y tecnología, necesita incrementar de manera exponencial la agregación de valor a sus productos, necesita renovar su matriz productiva, necesita transformar una infraestructura que ha quedado absolutamente alejada del país productivo. ¿El Frente se quedó sin agenda? El Frente en buena medida se quedó sin agenda, o por lo menos debe construir una agenda justamente para este momento, que es diferente a la del momento anterior, y el Frente debe consolidar una gestión más ordenada de sus diferencias. El Frente siempre fue unidad en la diversidad, y cuando quiere disciplinar sobre cualquier tema, se equivoca. Entre otras cosas, desconoce lo que fue su historia, sus orígenes. El Frente es administración de diversidad en la perspectiva de una unidad política. Gerardo, tú ya has mencionado reiteradamente el estilo del presidente. Sigue siendo un estilo que debería ser analizado con más detenimiento, digamos. Pero el presidente es como es. Claro, porque además también surge casi invariablemente la comparación con el doctor Vázquez. El presidente, cuando uno compara los estilos del centro presidencial de Vázquez y de Mujica, bueno, encuentra diferencias muy grandes. Tiende a pensarse de que todas las diferencias favorecen a Vázquez. No es así. Por ejemplo, Mujica tiene un perfil mucho más negociador. Mujica logró algo que era muy importante, que después de 15 años de que, bueno, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los organismos de Contralor, los directorios de entes autónomos no expresaran la nueva realidad política del país, bueno, hoy tenemos, y esto es un asunto muy importante, y ahí el presidente tuvo un rol muy importante, hoy tenemos, bueno, instrumentos de Contralor, organismos de Contralor, directorios de empresas públicas con integración multipartidaria. El Estado no debe expresar al gobierno, el Estado debe expresar algo diferente al gobierno.
El Estado tiene que tener una coparticipación interpartidaria. La oposición tiene que estar allí. No es que el gobierno le concede a la oposición tiene derecho a estar ahí. Ahora, el estilo del presidente Mujica es un estilo de administración muy desprolija de los asuntos políticos. Tomemos un ejemplo. ¿Cuántos buques insignias ha tenido este gobierno? ¿Cuántos? La vivienda, absolutamente central, gran acierto del presidente Mujica ya desde la campaña electoral. Bueno, el tema de la pobreza hoy tiene una nueva etapa que es atacar el tema de la vivienda. Hemos tenido enormes dificultades. El tema de la infraestructura, el ferrocarril. Tú recorres el país, las carreteras están totalmente desfasadas con el país productivo. El tema de la educación, bueno, ya lo hemos visto, el acuerdo multipartidario que se quebró. Ayer, ¿es motivo de análisis, por ejemplo, esa consideración que a veces se hace en términos populares de que como te digo una cosa, te digo la otra, asociándolo a la figura del presidente, o no es tan así? ¿Esas salidas de tono son improvisadas, son producto de sus propias reacciones personales o son parte de una estrategia también? Son parte de una manera de concebir la política, que desde el ejercicio de la presidencia tiene sus problemas. Porque un presidente cuando habla está gobernando. No es lo mismo que un líder popular, no es lo mismo que un senador, ni siquiera es lo mismo que un ministro. El presidente cuando habla, gobierna. Y entonces lo que en otro lugar del sistema político, bueno, hasta puede ser un puente, hasta puede ser una manera pragmática de construir la política, esta manera de concebir la política como ensayo y error, bueno, largo una idea, si no tiene ambiente, la retiro y largo otra. O, hago una experiencia, no funcionó, la cambio totalmente. Bueno, esto no solamente genera una gran perplejidad en la oposición, en la interlocución de la oposición, sino que genera una gran perplejidad adentro del Frente Amplio. Y en ese sentido, bueno, el presidente tiene su estilo. Durante mucho tiempo se le reclamó al presidente, dentro y fuera de filas, que hablara menos, que emprolijara su gestión política. Bueno, el presidente es como es, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, yo creo que este es un defecto, yo creo que en muchos aspectos el principal rival que tiene el gobierno del Frente Amplio es el propio Frente Amplio. Bueno, una pregunta que parece ser hasta desafortunada si la analizo un poquito, pero ¿ya está establecido el resultado electoral futuro? No, a mí me enseñaron desde chiquito, sobre todo cuando jugaba al fútbol, que a Seguro lo llevaron preso. Eso que vale para cualquier jugador de fútbol, vale muchísimo más para cualquier dirigente político. El dirigente político que cree que hay algo seguro, se equivoca profundamente. Hay una multiplicidad de condicionantes que de alguna manera marcan eso que es propio de la política, que es la inflexión. Lo que ocurre es que hay profecías autocumplidas. Si alguien cree que es seguro que pase tal cosa, esa cosa va a pasar. Y yo muchas veces lo que veo es a una oposición que tiene grandes problemas de competencia política y que de alguna manera, más allá de lo que dice, está convencida de que el 2014, a lo sumo lo que se puede lograr es que el Frente Amplio no tenga mayoría legislativa. O sea, la propia oposición ya da por perdido el partido. En el discurso dice completamente lo contrario, pero muchas veces lo que falta es convicción, y uno lo ve, la gente lo ve, la gente es muy perceptiva. Del otro lado, hay quienes están seguros, aquella frase tan infeliz, que con cualquier candidato se gana. A Seguro lo llevaron preso. Claro, en este caso no es cualquier candidato, es Tabaré Vázquez. Ya tiene resuelto regresar porque aparentemente los hechos lo señalan así, los símbolos lo señalan así. ¿Sería una crisis para el Frente Amplio que el doctor Vázquez considerara no presentarse, por ejemplo? Sin lugar a dudas. Tabaré Vázquez es el mejor candidato que tiene el Frente Amplio para pelear las elecciones, es su mejor carta electoral, es además el favorito. Eso no es seguro, es el favorito. Puede perder, pero tiene la mayor parte de las chances a su favor. ¿Pero va a ser el candidato? Bueno, yo tendería a pensar de que sí, porque una negativa sería, un desafío muy grande para el Frente Amplio. Una cosa es construir un candidato en 5 años, otra cosa es construirlo
en un año, claro. en unos meses. ¿Y la oposición, por ejemplo, más allá de esa especie de necesidad de convencerse de que puede dar batalla, de que puede dar partido, qué le falta, por ejemplo? ¿Cohesión en el Partido Nacional? ¿El ala ballista que se le reclama al Partido Colorado? Bueno, los partidos de la oposición, yo creo que en su conjunto... El ala ballista más fuerte, ¿no? Me quiero referir a eso. Yo creo que en su conjunto los partidos tradicionales sufrieron una gran crisis de agotamiento, incluso cultural, en el año 2003-2004. No han terminado de renovarse suficientemente de esa crisis. Por supuesto de que hay fenómenos nuevos. El Partido Colorado de Pedro Bordaberry no es el mismo. Sin embargo, el Partido Colorado de Pedro Bordaberry tiene un problema, que es el éxito de Bordaberry. Bordaberry se quedó casi con todo el partido. Entonces los partidos necesitan administrar diferencias. Eso que a veces se le critica al Frente y que genera problemas, también es una virtud. El Frente tiene diversidad. Al Partido Colorado le falta vallismo. Y Pedro Bordaberry, a pesar de que tiene vallistas dentro de su grupo, necesita un ala ballista que no aparece. No aparece. No es Amorín, por ejemplo, esa ala ballista necesaria. Bueno, hasta ahora no hay evidencias de que lo sea. Estoy pensando en un ala ballista que pueda competir la primacía del partido. Hasta ahora... Parece bastante difícil. Muy difícil. Y en el Partido Nacional hay más competencia, pero parece muy claro que si el Partido Nacional quiere realmente configurar una competencia efectiva para el partido de gobierno, tiene que reorientarse y dejar lo que ha sido el sector que ha tenido, más allá de algunos momentos, la hegemonía incluso ideológica en estos últimos 20 años, 25 años, estoy hablando del lacayismo, y reorientarse en una perspectiva wilsonista. A 25 años de la muerte de Wilson Ferreira, reorientarse en la otra perspectiva. ¿Encarna Larrañaga esa especie de concepción wilsonista de tender puentes, por ejemplo? El tiempo lo dirá. Es lo que busca el doctor Larrañaga. Es lo que busca, por ejemplo, en este tender puentes. Uno piensa, especula, ¿qué haría Wilson Ferreira en este país de las dos mitades? Tender puentes. Tender puentes. Lo haría desde la oposición y lo haría desde el gobierno. Tender puentes. Bien, muchas gracias, Gerardo. Ojalá que tengamos varias oportunidades más de seguir analizando, porque claro, nos van quedando una cantidad de temas en el tintero, el tiempo se va. Hay decisiones que también hacen a la historia legislativa del país. Lo que sucedió ayer, por ejemplo, la media sanción al matrimonio igualitario. Uno puede llegar a afiliarse a aquella concepción, más derechos para más gente. ¿Es ese el concepto que debe primar hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y celebro que volvamos a discutir sobre derechos. En el mundo se habla de una agenda postmaterialista, de una agenda de nuevos derechos. El país que supo estar a la vanguardia de la agenda de discusión de derechos, durante mucho tiempo se olvidó de discutir derechos. Y en ese sentido quedó rezagado en el mundo. Está rezagado, está rezagado. Entonces, bueno, más allá de las discusiones legítimas, porque muchos de estos temas refieren a convicciones hasta, no solo ideológicas, sino a convicciones morales. Más allá de eso, celebro que se discutan nuevos derechos y, por supuesto, en esto es una opinión ciudadana, estoy del lado de más derechos para más gente. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. El historiador y politólogo Gerardo Caetano estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante aquí en Telebuendía. Los aspectos que fundaron la profunda rebeldía. Él fue un transgresor, y eso está muy bien en el libro de Tomás de Matos, que le permitió mirar la enseñanza en un momento verdaderamente fundacional con una mirada muy larga, claro, que aún hoy asombra. Bueno, ese es el punto, ¿no? Aún hoy nos asombra. Uno querría precisamente hombres de esa estatura como para abarcar algo que no sé si puede interpretarse como la gran frustración de los últimos gobiernos, el tema de la educación. Por supuesto que sí. Es el tema más importante del país, por lejos. Es el tema más importante de las sociedades contemporáneas. Estamos viviendo la sociedad de la información, una sociedad de la revolución científico-técnica, en donde la educación, que ha sido históricamente un gran factor de integración, puede convertirse, y de hecho se está convirtiendo, en un gran factor de desintegración.
Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto al señor historiador, politólogo Gerardo Caetano. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto, un gran gusto estar aquí. Hubo ahí una desinteligencia o una dificultad en la comunicación que nos hizo pensar que había cierta exclusividad de Gerardo Caetano con algunos medios, específicamente los oficiales. Eso ha quedado descartado y esta es la muestra. La mejor muestra. La mejor muestra. Hombre de abril, ¿eh? ¿El 30 de abril es tu cumpleaños? Exactamente. Ajá, porque hoy he escuchado algo como que tenía referencia con el día de hoy, ¿no? Pero es el 30 de abril. Ayer estaba mirando un trabajo de Tomás de Matos, El hombre de marzo, ¿no? Sobre José Pedro Varela, y decía que Varela había abarcado mucho más que la reforma educativa. Era un hombre con una mirada política muy interesante. El periodo dictatorial, como en muchos aspectos, dejó un balance terriblemente negativo en el sistema educativo. Pero estas 6 administraciones, con desarrollos distintos, con propuestas distintas, no han terminado de construir un sistema educativo a la altura de estos tiempos. Entonces me parece que hay una evidencia contra la que seguimos asumiendo actitudes inconducentes. Yo creo que la premisa para enfrentar la educación, para enfrentar el desafío de la educación, es un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, que por supuesto debe incorporar a los docentes, debe incorporar a otros actores sociales, en primer lugar en este Uruguay, acuerdo nacional es acuerdo interpartidario. Es acuerdo interpartidario. Y aquella foto, Gerardo, que vimos todos, de la firma de todos los partidos hablando de un acuerdo en educación. ¿No? Qué importante sería esa visión hoy. Por supuesto. Tuve el gusto y el honor de ser uno de los presentadores del segundo tomo del Hombre de Marzo, esta obra realmente impresionante de Tomás de Matos. Y allí se muestra, bueno, a un José Pedro Varela que va mucho más allá de la educación. Curiosa señal que Pibel Devoto, de quien fui alumno durante varios años, siempre destacaba. El gran reformador de la enseñanza en el Uruguay no vino de la enseñanza. Era un hombre que venía de la vida política, que tenía una visión muy abarcativa y que tal vez en ese no venir de la enseñanza, en esa condición radicalmente ciudadana de su mirada, tal vez encontró alguna relación de desigualdad. Hoy quien está más educado tiene mayor capacidad para incorporar nueva educación, mientras que quien está menos educado está con bloqueos importantísimos para incorporar esta revolución permanente que tiene que ver con la información. Esto es decisivo para un país como Uruguay, que construyó un mito muy positivo, el hecho de que Uruguay era hijo de la educación. Este mito sobrevive entre nosotros y hay mitos muy positivos, pero es el tema más importante y es el tema más bloqueado. ¿Y dónde se bloquea? Y se bloquea en particular. Obviamente que todo problema tiene muchos factores causales, pero hay un tema que para mí es crucial. Tenemos 6 administraciones en curso posteriores al periodo dictatorial.